Pero, por favor. Ese tipo de frases no se dicen así nomás en un equipo de Fórmula 1. No es que Franco estaba haciendo catarsis en un grupo de WhatsApp con sus amigos del karting. No, señor. Estaba delante de media cúpula de Alpine, con ingenieros que tienen más doctorados que Pelucas Flavio Briatore, y directivos que lo veían como un simple rookie con acento porteño. Y de repente les lanza esa amenaza como quien te tira un mate caliente en la cara. La tensión era tal que tuvieron que intervenir no uno, sino dos jefes intermedios. De esos que no sabemos bien qué hacen, pero siempre aparecen cuando hay quilombo. Uno intentaba calmar a Franco ofreciéndole revisar el cronograma, que en idioma corporativo significa te vamos a seguir jodiendo, pero con una sonrisa, y el otro fue a buscar a Briatore, que justo estaba en el Hospitality comiéndose una burrata que probablemente costaba lo mismo que un sueldo mínimo español. Cuando le contaron lo que pasaba, largó la cuchara, puso cara de otra vez estos nenes y salió disparado como si le hubiesen dicho que Lewis Hamilton quería fichar por Alpine. Y ahí lo tenés, al viejo zorro italiano entrando al box con más estilo que un capo de la mafia napolitana. Con esa camisa abierta hasta el ombligo, el bronceado nivel playa privada de Mónaco y una actitud que decía yo resolví peleas peores entre Alonso y Trulli, no me vengan con estas pavadas. Pero cuando entró y vio a Franco todavía rojo de bronca, y a Gasly con cara de yo no fui, entendió que no era una simple rabieta. Porque claro, todo esto se da en un contexto donde Alpine no está para tirar manteca al techo. Los resultados vienen flojísimos. El coche parece armado con piezas de supermercado chino. Y mientras otros equipos evolucionan, ellos siguen discutiendo si poner o no el alerón nuevo. Entonces, en lugar de remar todos para el mismo lado, se están tirando remos por la cabeza. Y Colapinto, que hasta hace poco era un proyecto de futuro, ahora está en plan me harté de ser el simpático del paddock. Pero ojo, lo más grave no es lo que se dijo, sino lo que no se dijo. Porque cuando Franco mencionó que iba a contar lo que realmente pasa con Gasly, el silencio en esa sala fue tan espeso que se podía cortar con un alerón delantero. Nadie preguntó qué quería decir. Nadie se atrevió a decirle baja un cambio. No. Todos se miraron como diciendo, esto es más grave de lo que pensábamos. Y vos te preguntarás, ¿qué demonios es eso que Franco insinúa saber? Bueno, se rumorea, solo se rumorea, que Gasly habría hecho algo más que quejarse en las reuniones. Se habla de mensajes filtrados, de chats privados con ingenieros donde pedía que no le cuenten todo a Franco. Incluso de posibles filtraciones de datos entre simuladores. Nada confirmado, por supuesto. Pero si esto se llega a comprobar, podríamos estar ante uno de los escándalos internos más sucios desde el famoso Crashgate de Renault. Y si recordás, eso le costó la carrera a más de uno. Y en este punto, antes de que te siga contando cómo reaccionó el paddock y qué hizo exactamente Gasly después del estallido, suscríbete y activa la campana, que esto se está calentando más que motor de McLaren en 2005. Y ahí fue cuando todos se dieron cuenta de que algo grave se había dicho ahí adentro. Porque Franco salió serio, sin mirar a nadie, con esa expresión de esto no terminó, pero por ahora me callo. No saludó, no sonrió, ni siquiera se fue directo al box. Caminó derecho hacia su motorhome, se metió y no salió por un buen rato. Algunos dicen que dentro de Alpine, ese gesto fue interpretado como una especie de tregua silenciosa. Ok, me calmo, pero ustedes ya saben que tengo algo entre manos. Y mientras tanto, ¿dónde estaba Gasly? Bueno, el franchute tampoco se quedó quieto. Al parecer, alguien le sopló que Briatore estaba hablando en privado con Colapinto y entró en modo defensa automática. Lo primero que hizo fue pedir una reunión urgente con su ingeniero de pista y el jefe técnico. Supuestamente, para alinear criterios. Pero vamos, no hace falta ser un genio para entender que estaba nervioso. Porque si Franco hablaba, el castillito de privilegios que se construyó podía venirse abajo. Además, no hay que olvidar que Gasly viene con la mochila cargada. Desde que llegó a Alpine, ha tenido más roces que un Citroën sin pintura en Buenos Aires. Primero con Ocon, que lo terminó odiando más que a los peajes franceses, y ahora con Colapinto, que podría transformarse en su peor pesadilla si se confirma que tiene información sensible. Porque insisto, no estamos hablando de un simple me miró feo en la pista o me cerró en la curva 3. Acá hay algo más. Y lo que más preocupa en Alpine no es solo lo que Franco podría decir, sino a quién se lo podría decir. Porque hay equipos en la parrilla que no tienen ningún problema en recibir información de pilotos descontentos. ¿Te imaginas a Colapinto con un pendrive lleno de datos técnicos tomándose un café con algún team principal en plan mirad todo lo que sé? Sería un escándalo. Y si encima eso se filtra a la prensa, Alpine quedaría tan expuesto como motor Renault en los 2000. Por eso Briatore actuó como actuó. Porque este tipo de fuegos no se apagan con agua. Se apagan con cintura política,
presión de despacho y, probablemente, algún cheque firmado en silencio. No sería raro que a Franco le prometieran algún tipo de compensación en las próximas carreras. Un nuevo chasis. Acceso anticipado a las mejoras. O incluso una revisión de los criterios de prioridad en carrera. Todo para evitar que abra la boca. Y mientras tanto, la tensión no baja. Porque el paddock no olvida rápido. Y ya todos están esperando a ver qué pasa en la próxima sesión de libres. ¿Le darán finalmente las mejoras a Franco? ¿O lo volverán a mandar a pista con el coche viejo mientras Gasly se pasea como el heredero del equipo? Sea como sea, el ambiente en Alpine está más dividido que WhatsApp después de un clásico Boca River. Y por si esto fuera poco, el famoso secretito de Gasly del que Franco amagó con hablar empieza a tomar forma entre los rumores más jugosos del paddock. Algunos apuntan a que podría estar relacionado con un supuesto conflicto contractual, cláusulas secretas que le garantizan a Pierre la prioridad de desarrollo si se cumplen ciertos resultados. Otros hablan de un acuerdo directo entre Gasly y ciertos patrocinadores que condicionan decisiones dentro del equipo. Y los más osados sugieren que hay algo aún más turbio, que Gasly estaría filtrando información a contactos externos para proteger su carrera futura. ¿Será verdad? ¿Será parte del humo habitual de la F1? ¿O Franco realmente tiene pruebas que podrían hacerlo estallar todo por los aires? Lo cierto es que, por ahora, la bomba no explotó. Pero el reloj está corriendo. Y el próximo viernes, cuando los autos salgan a pista, todos vamos a estar mirando con lupa qué lleva el coche de Colapinto y cómo se comporta Gasly. Porque esta novela recién empieza. Y si crees que esto fue fuerte, espera que te cuente lo que pasó en la última carrera, donde todo esto ya empezó a dejar marcas en la pista. Porque sí, amigo, en la Fórmula 1, lo que pasa en los boxes no se queda en los boxes. Decime si querés que te cuente eso. Y ahí se entiende todo. Porque una cosa es que te sientas desplazado, que tengas sospechas, que te parezca que te están boludeando. Pero otra muy distinta es tener las pruebas en la mano. Imagínate estar en tu primer año en Fórmula 1, llegar con la ilusión de representar a tu país después de décadas sin un argentino en la categoría, y de repente ver que desde adentro te están serruchando el piso. Y con captura de pantalla incluida. Eso te cambia el chip, te pone en modo guerra fría. Ya no estás jugando a los autitos, estás peleando por tu lugar en la categoría más despiadada del automovilismo. Y te lo digo en serio, porque lo que Colapinto habría visto en esos chats no era una simple preferencia. Era directamente un mecanismo sistemático para bloquearle el crecimiento dentro del equipo. Como si todo estuviera planeado para que Gasly sea el foco, el mimado, el heredero del caos que dejó la dupla con Ocon. Y a Franco le tocaba el rol del novato simpático que no molesta. Pero claro que molestó. Porque no solo es rápido, sino que tiene personalidad. Y eso, en un equipo con egos como el de Alpine, se paga caro. Y acá es donde entra el juego sucio. Porque si esos comentarios negativos sobre su rendimiento en el simulador fueron efectivamente fabricados o exagerados por Gasly para desacreditarlo, estamos hablando de sabotaje profesional. ¿Te imaginas si esto se confirma y se hace público? No solo queda mal Gasly, queda mal todo Alpine. Porque significa que la escudería permitió o incluso fomentó una estructura interna con favoritismos vergonzosos. Y ojo, porque esto no es solo un problema ético. Es un problema reglamentario. La FIA tiene normas claras sobre el acceso equitativo a los datos dentro de un mismo equipo. Si se demuestra que parte de la telemetría de Gasly no se estaba compartiendo en tiempo real con Colapinto, eso puede ser motivo de una sanción formal. Y no sería la primera vez que un equipo se mete en problemas por omitir información interna. Ahora bien, ¿qué hizo Alpine después de que este polvorín estalló? Según mis fuentes, hubo una reunión de urgencia entre Bruno Famin, Flavio Briatore y los ingenieros clave. El objetivo, contener la fuga, calmar a Colapinto y poner en pausa cualquier investigación interna que pueda salir a la luz. Lo típico, vamos a revisar esto con calma, no tomemos decisiones apresuradas, en Alpine somos una familia. Sí, una familia disfuncional, como las de los culebrones venezolanos. Mientras tanto, la prensa se enteró de parte de la historia, pero sin detalles. Porque claro, los equipos son expertos en filtrar lo justo para no parecer culpables, pero tampoco tontos. Lo único que dijeron oficialmente es que hubo una reunión intensa pero productiva y que todos están comprometidos con el éxito del equipo. Bla, bla, bla. Puro humo de prensa. Lo concreto es esto, Colapinto tiene pruebas. Briatore lo sabe. Gasly está cada vez más acorralado. Y Alpine está intentando tapar el sol con una servilleta. Pero en la Fórmula 1, tarde o temprano, todo se sabe. Y cuando se sepa,
agárrate porque el escándalo puede salpicar a todos. Y todavía no hablamos de cómo esto empezó a verse en la pista. Porque sí, querido, todo esto no se queda en los pasillos del Hospitality. Ya hay indicios claros de que esta interna está afectando el rendimiento de los autos, la moral del equipo y hasta las decisiones estratégicas en carrera. Porque Flavio no es ningún improvisado. Este tipo tiene más kilometraje en conflictos internos que una unidad de test de Pirelli. Por eso, mientras le sonríe a los medios y les dice que todo está bajo control, por detrás está maniobrando con la astucia de un ajedrecista de campeonato. Una de sus jugadas más recientes, según me cuentan, es reconfigurar discretamente el organigrama técnico para neutralizar a ciertos ingenieros que habrían favorecido a Gasly en el reparto de datos y en la priorización de mejoras. Nada oficial, claro. No van a salir a decir echamos al ingeniero de Pierre porque se pasó de listo. Pero sí están moviendo piezas, cambiando roles, reasignando responsabilidades. En criollo, sacando gente del camino antes de que Franco pida sus cabezas en bandeja. Y ahí no termina la cosa. Otra jugada de Briatore, mucho más sutil, es poner a trabajar al equipo de comunicación de Alpine para revalorizar la imagen pública de Colapinto. ¿Cómo? Filtrando a ciertos medios que el argentino es una promesa en ascenso, que está demostrando gran madurez, que su feedback técnico es sorprendentemente sólido para un rookie. Todo para equilibrar el relato, para que si en algún momento explota la bomba, al menos la opinión pública no lo vea como un nene caprichoso, sino como un piloto serio al que quisieron pisotear. Una especie de cortina de humo preventiva. Y mientras tanto, los equipos rivales, oh, sorpresa, están al acecho. Porque en la F1 no hay solidaridad, hay oportunidad. Ya hay rumores de que dos escuderías del pelotón medio habrían hecho llegar indirectamente a Colapinto mensajes del tipo: si alguna vez te hartás, acá tenés un lugar. Ojo, no estamos hablando de contratos firmados ni de ofertas concretas, pero el simple hecho de que esto circule ya pone nervioso a más de uno en Alpine. Porque si pierden a Colapinto no solo pierden un piloto prometedor, pierden también el relato de diversidad, juventud y proyección que tanto les costó construir. Y todo esto, mientras Gasly se mantiene en un silencio tan ensayado que da más sospechas que confianza. No hizo declaraciones, no tuiteó nada, no subió ni una selfie sonriente. Y eso en él, que suele ser bastante activo en redes, es más raro que ver un Ferrari sin drama en boxes. Los que lo conocen dicen que está nervioso, que siente que el piso se le mueve, pero que todavía confía en su red de protección dentro del equipo. El problema es que esa red ya tiene varios hilos deshilachados. Porque claro, la gran pregunta ahora es, ¿cuánto tiempo más va a aguantar Franco Colapinto en silencio? ¿Cuánto falta para que alguien le ponga un micrófono enfrente en el momento justo, con una pregunta bien picante? Porque si eso pasa, si el pibe decide hablar, se desata el apocalipsis. No solo para Gasly, sino para todo Alpine, que quedaría como un equipo dividido, manipulador y más preocupado por los egos que por los resultados. Y si querés pruebas de que esto no se terminó, solo tenés que mirar lo que pasó en la pista en los últimos libres. Porque sí, amigo, después de todo este culebrón interno, los autos salieron a correr. Y lo que vimos no fue casualidad. ¿Querés que te cuente cómo fue esa sesión, qué llevó cada piloto y qué señales nos dio sobre lo que se viene en Alpine? Porque te aseguro que en esa tanda hubo más mensajes ocultos que en una telenovela turca. Y ahí, querido amigo, es donde este culebrón pasa de novela dramática a thriller corporativo de alto voltaje. Porque cuando los sponsors se meten, las cosas dejan de ser una simple disputa entre pilotos para convertirse en un problema de billetes, proyección de marca y, sobre todo, control del relato. Y eso, en la Fórmula 1 de hoy, vale oro. Lo que me cuentan desde el entorno de Colapinto es que ya hubo al menos 2 llamadas muy tensas entre representantes de estos patrocinadores y gente del área comercial de Alpine. No fueron llamadas de cortesía ni para coordinar una activación de redes. No, no. Fueron del tipo: si esto no se soluciona, vamos a empezar a revisar nuestra participación. En criollo, si Colapinto sigue siendo el segundón por debajo de Gasly en condiciones injustas, se llevan la guita a otra parte. Y vos sabés lo que eso significa en un equipo que ya está peleando por sobrevivir en el pelotón de mitad de tabla. Y mientras todo esto pasa, el propio Franco, aunque calladito en público, estaría evaluando junto a su entorno qué hacer con toda la información que tiene. Porque sí, parece que no solo tiene los chats que ya mencionamos, sino también algunas grabaciones de reuniones técnicas donde se evidencian tratos desiguales, e incluso algunos documentos internos que le llegaron vía accidental por parte de empleados simpatizantes. Y si eso se filtra, si llega un periodista con hambre de bomba, la explosión no solo revienta el box de Alpine, puede tener consecuencias a nivel FIA. ¿Y qué hace Gasly mientras tanto? Bueno, en la superficie se muestra como el profesional concentrado. Pero entre líneas,
Hay señales de que la presión lo está afectando. En las últimas sesiones de libres se lo vio más errático que de costumbre. Cambios de configuración de último minuto. Dudas con las gomas. Incluso una pequeña discusión por radio con su ingeniero, que Alpine intentó minimizar, pero que varios notamos en la transmisión. El tipo está incómodo. Sabe que el juego se le está desarmando. Y lo peor, sabe que ya no controla el relato. Porque el héroe mediático ahora es Colapinto, y eso, para un piloto acostumbrado a ser el mimado, duele. Y no te exagero. Lo que está pasando con Franco es una especie de efecto Checo Pérez versión argentina. Un piloto carismático, con una nación entera apoyándolo, que aparece como el underdog peleando contra el sistema. Eso vende. Y cuando algo vende, los sponsors no lo sueltan así nomás. Por eso, en Alpine están en pánico. Saben que, si no resuelven rápido y bien, se les puede venir abajo no solo la convivencia en el equipo, sino el respaldo económico. Y hay más, Renault ya está involucrado. Me confirman que desde París hay directivos que están siguiendo el caso casi a diario. Porque, insisto, no es solo una cuestión deportiva. Es marketing, es imagen corporativa, es evitar un nuevo escándalo como los que ya marcaron la historia de la escudería. ¿Te acordás del Krasgate? Bueno, ellos sí. Y si esto se les va de las manos, ya hay gente en Renault evaluando un reordenamiento deportivo que podría incluir desde la salida de algunos ingenieros clave hasta la rescisión de ciertos privilegios internos de Gasly. Entonces, ¿cómo sigue esto? ¿Qué va a hacer Franco? ¿Qué va a pasar si los sponsors pisan fuerte y la prensa consigue las pruebas? Eso, mi querido fanático de la F1, te lo cuento la próxima parte, porque lo que viene es puro fuego en la pista. Y te prometo que no solo hay más drama, también hay acción real. Porque todo este culebrón ya empezó a verse reflejado en las decisiones de carrera, en la estrategia y, sí, señor, en el rendimiento de ambos pilotos. Así que para cerrar, estamos ante una situación súper delicada en Alpine. Con un Colapinto que tiene más poder del que muchos creían, unos sponsors que no solo lo bancan sino que ya están presionando, un Gasly cada vez más arrinconado, y un Briatore que camina por la cuerda floja en la negociación más tensa que le ha tocado desde que volvió al paddock. Y te lo digo con todas las letras, esto puede cambiarlo todo. El futuro de Gasly, el futuro de Colapinto, el organigrama interno de Alpine y hasta el equilibrio del mercado de pilotos rumbo a 2026. Porque si Franco suelta el famoso dossier, no va a haber comunicado que lo tape, ni nota de prensa que lo decore. Va a ser una bomba nuclear mediática en plena temporada. Así que si sos fan de la F1, prepárate. Porque lo que se viene no es solo una carrera más, es una guerra fría dentro de un box, una batalla de poder, política, sponsors y orgullo. Y vos la vas a ver explotar, vuelta a vuelta, rumor tras rumor, acá mismo. Suscríbete, activa la campanita y deja tu comentario. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, ¿crees que Franco se va a guardar la bomba? Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, ¿o lo vamos a ver reventar todo en el próximo GP? Nos vemos en el próximo video, y no pestañees, porque esto recién empieza.